Vamos con la última charla, digamos, que es propia del proyecto, que nos va a contar Daniel Moya Navarro, ingeniero técnico forestal de la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciado en Ciencias Ambientales por la Politécnica de Valencia y doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad de Castilla-La Mancha, también como miembro, como socios del proyecto. Nos van a contar un poco la última, digamos, categoría de gestión forestal adaptativa como herramienta de mitigación que va a estar enfocada a la regeneración postincendio en zonas de carrasco. Entonces, bueno, pues sin más, Daniel, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias y a quienes estáis presentes, al Ministerio por cedernos el espacio. Y como decía Miguel, vamos a presentar los resultados de la última de las acciones propias del proyecto, la C5, donde nos planteábamos estos problemas de perturbaciones y decidimos que los incendios sean parte importante de todo este tema y desde el Grupo de Ecología Forestal de la Escuela de Montes de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues llevamos tiempo, de hecho fue parte de mi tesis, ¿no? Este planteamiento de qué pasaba con las zonas con hiperregeneración de pino carrasco. Todos hemos hecho lo mismo, y bueno, de hecho, os aconsejo que ahora estamos desarrollando una herramienta de severidad potencial de quemado, que creo que es muy interesante para ver la zonificación de cuáles son las posibles zonas donde tendríamos problemas debido a un incendio. Y también me parece muy interesante, esto lo vimos en la mesa de incendios del 9º Congreso Forestal Español, que se hizo hace un par de semanas en Gijón, el POSFIRE, que es una herramienta que desarrollan desde la Universidad de Alicante, donde también se hace una valoración de zonas a tratar después del incendio, ¿no? Y bueno, directamente Víctor Santana nos contaba que habían desarrollado y habían publicado en un paper las zonas donde podría haber hiperregeneración, es decir, una densidad altísima de pino carrasco, con lo cual nos decidimos a incluirla en la posible trabajo del LIFE. Al final salió y vemos que ciertamente ha sido acertado, ¿no? Esta regeneración natural, conocemos cuáles son las herramientas, o podríamos discutir sobre herramientas de restauración posincendio, pues en el corto plazo como protección de suelo directamente, con acolchados, mulching, fajinas, albarradas, etcétera, o en el medio plazo en zonas donde hay baja regeneración y debemos hacer un apoyo a la vegetación, pero tenemos estas zonas de alta regeneración y en el sureste, en toda la zona de costa, se pueden dar densidades de pino carrasco de más de 50.000 pies por hectárea. Llegamos en el incendio de Moratalla del 94, llegamos a ver zonas de 100.000 pies por hectárea, con lo cual, imaginar, no caben físicamente. Fijaros que la propuesta era esta y, obviamente, está claro, ¿no? Hay que hacer una reducción de regenerado para evitar competencia intraespecífica y, pues una propuesta que teníamos presente, porque ya teníamos experiencia, era bajar en 5 o 10 años después del incendio, es decir, no dilatar mucho para reducir costes, sobre todo costes de tratamiento, pues todo este proceso y bajarlo directamente a lo que podrían ser densidades finales de la zona, ¿no? A menos 2.000 pies por hectárea, o incluso hacíamos una propuesta de bajarlo a menos de 1.000. Esta es la información que tenéis en la página web del Adaptalepo, donde tenéis los objetivos, cómo caracterizamos las zonas de estudio, ejemplos y cuáles son algunas de las mediciones comunes que hacíamos en todas las parcelas que designamos como C5, que son todas estas. Al final teníamos un total de más de 36 hectáreas repartidas por las comunidades autónomas, por las zonas de trabajo que son parte del proyecto del Adaptalepo. Y, pues en distintos sitios tenemos, en todos los sitios zonas control, hacemos seguimiento de esta reducción de regenerado.
nos resultó difícil encontrar incendios más recientes que tuviesen las mismas características, con lo cual nos fuimos a tratamientos que se hacen más generalizados por la Administración, como unos 20 años después del incendio, con lo cual estamos hablando de incendios 2000, 2005, donde se conocía que había este problema de hiperregenerado, y lo que hicimos fue hacer los tratamientos que igual algunos no bajaron directamente a esta densidad final que proponíamos de 800.000 pies por hectárea, sino esa de 1.800, 2.000 pies, pero también nos valían porque, bueno, habíamos hecho estas propuestas en los incendios del 94 del sureste peninsular, concretamente los de Yeste y los de Moratalla, estas propuestas de reducción de regenerado a los 5 y 10 años, que ya os digo que ya había diferencias, ¿eh? Los técnicos nos decían, pero entonces hacemos esa reducción de densidad directamente. Ya entonces nos salían que había diferencias entre hacer tratamientos tempranos en una zona de umbroclima seco y una zona de umbroclima semiárido, con lo cual decidimos hacer el estudio más que por parcelas, por comunidades o por zonas, por tipos de umbroclimas, ¿eh? Hicimos una caracterización y nos salían estos 4 tipos de umbroclimas: semiárido, costero seco, continentalizado seco y costero húmedo, y vimos si estas conclusiones que obteníamos en la tesis de Ana González Ochoa, de Raquel Alfaro Sánchez y en la mía, se volvían a cumplir en otros incendios, en otras localidades y en otros momentos. Y además no venía bien esta idea de 20, 25 años después del incendio, ya que las ventanas de vulnerabilidad suelen estar... hemos dicho que las masas se recuperan a los 25 o 30 años en estas zonas, ¿eh? Entonces, bueno, si veis ejemplos que teníamos en las zonas de trabajo, pues veis cómo pasamos de esas densidades de 60.000 pies por hectárea a unos 1.500, 2.000 pies por hectárea, y ya se nota, ¿eh? En la Comunidad Valenciana pasamos de estas masas hiperdensas a tener masas abiertas, quizá no sean las densidades finales, habría que hacer en una época más madura de la masa otro tratamiento, pero bueno, directamente veíamos que simplemente a visu las diferencias son brutales, ¿no? Entonces nos propusimos hacer un seguimiento de todas estas zonas y a centrarnos en algunos rasgos, ¿no? Como esa reducción de densidad que generaba una alta competencia por los recursos, tanto intraespecífica, es decir, de la especie principal, Pinus alepensis, como interespecífica, con el resto de especies acompañantes, y cómo esa ventana de inmadurez nos generaba una alta vulnerabilidad y además se reducía la resiliencia de esos ecosistemas, ¿no? Y bueno, algo que no hemos medido directamente, que queremos hacer, es cómo se incluye ese mayor riesgo de gran incendio forestal por continuidad horizontal y vertical y mayor disponibilidad del combustible. Así es que nos propusimos hacer un protocolo tanto de trabajo en campo, esa reducción de densidad inicial. Bueno, los clareos eran muy intensos. Pensad que si llegamos a esas densidades finales de 1.000 o 2.000 pies por hectárea, cualesquiera que fuesen las iniciales, 50, 60, 80, 90.000 pies, pues bajábamos un 90% la densidad. Hacíamos clareos de 90% de intensidad. Intentábamos no hacer un desbroce del sotobosque, mantener el sotobosque, o al menos que fuese dirigido, y bueno, la gestión de residuos suele ser, como se ha hablado antes, las administraciones implementaban sus fondos para hacer estos tratamientos, con lo cual trituraban, acordonaban, se dejaban en campo, etc. La propuesta que hicimos es que en todas las parcelas, bueno, se iba a hacer una caracterización general, al menos 3 parcelas cuadradas de 10 por 10, y que se debían medir al menos antes del tratamiento, justo después del tratamiento y anualmente, ¿eh? Con lo cual, en la mayoría de los sitios se hizo el tratamiento en el 23, tenemos datos de 23, de 24, y acabamos de tener datos estamos generando las bases de datos del 25. Nos íbamos a meter en diversidad de vegetación, haciendo transectos lineales, al menos 3 transectos en cada una de las parcelas, entonces de 10 metros de largo y 0,5 metros de ancho a cada lado del transecto,
anotando coberturas, especies, estratos, porcentaje de suelo desnudo, pedregosidad y madera muerta, en todo caso. Y hacer una valoración de cuál era el crecimiento de la especie principal de Pinus halepensis, tanto en altura como en diámetro, y también hacer una valoración, queremos hacer una modelización del banco de semillas aéreo. Como sabéis, el Pinus halepensis es una especie parcialmente xerótina, tiene piñas grises que están cerradas y se mantienen cerradas hasta que condiciones ambientales las abren, podría ser una sequía, y claramente son las temperaturas que vienen de incendio porque tiene una apertura retardada, con lo cual las piñas protegen térmicamente a las semillas y entonces la dispersión se hace en un momento en el que no hay ninguna competencia y de ahí puede venir esta hiperregeneración de la especie. Y bueno, un poco propusimos contar piñas y hacer una recolección para relacionar tamaños con número de semillas, hacer una valoración de semillas viables dentro de cada piña y de tipo de piña y ver cuáles son los porcentajes de germinación para poder calcular cómo esa reducción de arbolado que ya tenía piñas iba a influir en el banco de semillas. Además, como estábamos hablando de resiliencia del ecosistema, nos decidimos a introducir algún parámetro de suelo para ver calidad biológica. En todos los sitios, al menos, intentamos que se hiciese el ratio de descomposición de suelo, aplicando el T-Bag Index, que es un índice generalizado muy poco preciso, porque se trata simplemente de enterrar bolsitas de té y recogerlas después de un tiempo determinado y ver cómo ha cambiado su peso. Y entonces se ve cuál es el ratio de descomposición. No sabemos ni por qué, ni de quién, ni cómo, pero es un índice muy generalizado. Y además nos propusimos hacer esta actividad de microorganismos de manera indirecta, midiendo la actividad enzimática. Y por otros trabajos que tenemos hechos, decidimos incluir la ureasa, la fosfatasa y la betaglucosiasa para intentar relacionar procesos de disponibilidad de nitrógenos, fósforos, etc. De momento tenemos unos resultados preliminares y solo hemos tratado, os voy a presentar aquí los de los primeros 2 años, pero bueno, ahí os he puesto todas las parcelas que tenemos, tanto de medias de alturas como de medias de diámetro a la altura de pecho, de diámetro normal. Y fijaos, os he puesto ahí unas cruces porque vemos que las zonas control no han tenido ningún crecimiento. Queremos hacer una valoración con incrementos, incluyendo los últimos datos, pero fijaos, así a visu simplemente se ve, hay diferencias significativas que tenemos en algunas parcelas donde los crecimientos solamente en un año de altura y de diámetro son notables. Claro, no queríamos ir a nivel parcela porque luego nos quedamos solo en el local. Entonces aplicamos ese análisis a los ombroclimas y vemos que con esta herramienta que muchas veces se nos pide, ¿no? Pero ¿hay que hacer el tratamiento o no hay que hacer el tratamiento? Pues quizás no en todos los sitios, porque si el objetivo es hacer una mejora de la producción, de la productividad, en crecimiento y en diámetro de los árboles que quedan reduciendo esa competencia intraespecífica, sí que parece tener buen efecto en los ombroclimas de Mediterráneo costero subhúmedo y en los continentalizados secos, pero parece que ese esfuerzo, esa eficacia no se ve compensada en las zonas de Mediterráneo costero seco ni en las zonas de Mediterráneo semiárido. Quizá, yo entiendo, y bueno, Aitor lo ha dicho antes, ha pasado muy poco tiempo. Tenemos que hacer seguimientos y ver qué pasa en el medio y largo plazo. Y para que veáis una idea de qué pasaba con las piñas y la germinación, bueno, lo primero que hicimos fue ver porcentajes de germinación, hacer una caracterización por ombroclimas y veíamos que en el Mediterráneo y en el semiárido teníamos unos valores de germinación en los piñones dentro de los piñones bastante altos, más del 50%. Sin embargo, en el subhúmedo eran bastante bajos. Y dijimos, ostras, pues quizá con los tratamientos podamos mejorarlos. Nada. Con lo cual, los modelos de bancos de semillas aéreos van a ser distintos para los secos, para las zonas secas y semiáridas, que además el tratamiento no les influía, fijaos que esto no les influía en crecimiento y en altura, pero sí les influye en cómo son los piñones. Tienen más piñones dentro de las piñas viables y germinables. Con lo cual, nuestra propuesta es hacer este modelo de banco de semillas
en copa. También, y ahora hacemos mirada un poco más local, pero con unos poco más de datos, ¿qué pasaba en Almansa? Hubo un incendio en el 2000 de más de 1000 hectáreas y además se hicieron unos tratamientos 14 años después del incendio y ahora hemos hecho unos tratamientos 24 años después del incendio, ¿no? Bueno, vemos que si veis abajo en la esquina a la izquierda, abajo a la izquierda, veis que el índice de Shannon aumenta significativamente en las zonas que se ha hecho tratamiento, con lo cual volvemos a incrementar biodiversidad en estas parcelas que eliminamos competencia interespecífica. Pero me interesan los gráficos de lo que acabamos de medir en el 2025, donde si veis las parcelas control, básicamente están dominadas por Pinus halepensis. Obviamente, hacemos esa reducción de la copa del pino y nos baja hasta la mitad del porcentaje. Además, ese porcentaje lo ocupa casi directamente, en este caso, la coscoja, Quercus coscifera. Y si veis, incluso se reduce el porcentaje de suelo desnudo, con lo cual, haciendo tratamientos, quitando vuelo, estamos reduciendo en pocos años el suelo desnudo. Claro, con los tratamientos de 2024 aún no tenemos ese efecto. Hemos bajado también la masa, la cobertura del pino a la mitad. Aún no tenemos esa recuperación de la coscoja, aunque ya se ve que está aumentando los porcentajes y lo que tenemos es el suelo desnudo, con lo cual ahí sí que podremos tener un riesgo de poner suelo desnudo, con lo cual quizá estos tratamientos no se podrían hacer en zonas con riesgo de pérdida de suelo. En cuanto a la calidad biológica, vemos que en un año las bolsas de té nos indican que hay mayor descomposición de suelo, mayor descomposición de la materia orgánica en suelo, con lo cual se está incluyendo a la SOM. Y por la actividad enzimática vemos que hay un aumento de la beta-glucosidasa y de la fosfatasa, con lo cual tenemos en las zonas tratadas solamente un año mayor fertilidad de suelo, se está promocionando la estructura, se está promocionando la disponibilidad de nutrientes. Ya nos pasaba que no teníamos resultados o nos disminuía la ureasa. Y es que está muy relacionada con pH y contenido del agua en el suelo, con lo cual ahí tenemos que ver cuáles son las relaciones y tenemos que hacer una valoración del efecto de todos los componentes y de todas las variables que estamos estudiando. Así es que por daros una simplificación, unas conclusiones de lo que hemos encontrado, esta disminución de competencia intraespecífica 20-25 años después del incendio nos lleva a un aumento rápido de productividad de la especie principal, promociona, en principio, promociona el banco de semillas aéreo, aunque no en todas las ombroclimas, no en todos los sitios igual, aumenta la biodiversidad vegetal y incrementa la calidad biológica del suelo. Tenemos que ver si reduciendo la carga de combustible realmente tenemos menor vulnerabilidad, tenemos menor propensión a tener grandes incendios forestales, pero necesitamos este seguimiento a medio y largo plazo, además de otras regiones mediterráneas y, como ya hicimos en varias sesiones, a otras especies. Por ejemplo, en enero hicimos una sesión de intercambio de información con encinas y estamos llegando a las mismas conclusiones. Hay otros proyectos que están yendo en la misma dirección con otras especies y están obteniendo similares resultados, con lo cual creemos que estamos en la buena línea. Y nada, muchas gracias a vosotros, al personal de campo del Grupo de Ecología Forestal, a María Vázquez, a Asun Díaz, a Marina Riesco y al IP a Jorge de las Heras, y hablamos a ver si tenéis alguna duda. Gracias.